tardes, me llamo Laura Celis y voy a presentar el laboratorio de la práctica 2. En este laboratorio vamos a hablar de las leyes de Newton. Entonces por acá tenemos que la primera ley de Newton establece que todo cuerpo permanece en reposo a menos que una fuerza externa lo modifique. La segunda ley de Newton establece que la masa y la aceleración que experimenta un cuerpo son proporcionales a la fuerza que recibe. Y la tercera ley de Newton establece que toda acción tiene una reacción. Y tenemos que la fórmula principal es fuerza igual a masa por aceleración. Los objetivos son analizar datos proporcionados por el simulador, comprobar la segunda ley de Newton con el experimento y evaluar si la aceleración esperada se refleja en el comportamiento encontrado en el sistema. Ahora vamos a mostrar el montaje que hicimos para para la práctica. Entonces lo primero fue en el simulador AMRITA, según el número de cédula, que en mi caso termina en 3, se elige la masa del carrito y del colgante. En este caso es con la gravedad de Urano y la masa del carrito y del colgante sería de 200 gramos. Aquí podemos ver cómo lo pusimos en el simulador y vamos a acá cambiamos la distancia y de acuerdo a esto llenamos una tabla. Respectivamente acá podemos ver ya la tabla llena con los tiempos tomados y el siguiente es realizar una gráfica de posición donde encontraremos la fórmula de este cálculo. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que la fórmula quería y igual a menos 0,0449x al cuadrado más 0,489x más 0,0152. Luego nos dice que por inspección de valores numéricos determinar la posición inicial, velocidad y la aceleración del carrito. Entonces, la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0 y la aceleración es menos 0.0898 metros sobre segundo cuadrado. Esto lo hicimos multiplicando por 2 después de despejar la fórmula. Y acá podemos ver que el carrito de la posición inicial y la velocidad inicial siempre va a ser 0. En la segunda actividad teníamos que hacer lo mismo, pero variando la masa del carro. Acá escogimos 300 gramos. Acá podemos ver la tabla. Acá podemos ver la gráfica y la ecuación. Entonces la ecuación es menos 0.043x al cuadrado más 0,4667x más 0,014. Lo mismo para la velocidad inicial. Tenemos que la distancia inicial es 0, la velocidad inicial es 0 y la aceleración es menos 0.086 metros sobre segundo al cuadrado. Acá realizamos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los dos masas. Entonces por acá vemos la primera, esta es la del carrito. Entonces vemos que las fuerzas que influyen en el carrito son el peso, la fuerza normal y una tensión, la tensión 1. Acá no tenemos la fuerza de fricción porque nos dijeron que la fricción era prácticamente nula. En la masa 2, que es la del colgante, tenemos la tensión 1 y la masa. Acá despejamos la aceleración y con la aceleración despejada la idea era coger diferentes masas y ponerlas en este cuadro, rellenar este cuadro. Acá lo podemos ver. Acá lo podemos ver vacío, entonces la idea era llenar este cuadro y calcular la aceleración y comprobar si masa 2 por gravedad es igual a masa 1 más masa 2 por aceleración. Entonces acá tomamos primero el tiempo de cada uno de los carritos, después calculamos la aceleración, luego calculamos masa 2 por gravedad, entonces 0.100 por 9.81, que es la gravedad de la Tierra, y luego
Después de hallar la aceleración, multiplicamos la aceleración por la masa 1 más la masa 2. Y acá podemos ver que todos los datos son iguales. Para comprobar esto teóricamente, o sea, para calcular con la práctica, que es con la del carrito, hicimos un análisis de las fuerzas que se ejercen en cada cuerpo. Entonces tenemos que en el cuerpo 1, el planteamiento del ejercicio nos dice que no hay fricción, por lo tanto no hay ninguna fuerza contraria al movimiento del cuerpo 1. Por eso encontramos la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X y en el eje Y. La única fuerza que se ejerce en el eje X es la tensión. Entonces, que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la tensión. Teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, podemos decir que la tensión es igual a masa por aceleración. Aquí tendríamos nuestra primera ecuación. Y ahora tenemos que, si analizamos las fuerzas en el eje Y, podemos ver que la sumatoria de las fuerzas del eje Y es igual a 0. Esto pasa debido a que las fuerzas están en equilibrio. Ahora, para el cuerpo 2, podemos ver que en el eje X no se ejerce ninguna fuerza, porque no hay ninguna fuerza que modifique en el cuerpo 2. Y entonces la sumatoria de fuerzas en X es 0. Por otra parte, en el eje Y encontramos dos fuerzas aplicadas. Esto nos daría lo siguiente. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a el peso 2 menos la tensión 1. Teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Entonces podemos decir que P2 menos T es igual a masa 2 por aceleración. Y sabemos que que el peso 2 es igual a masa por gravedad. Entonces tenemos masa 2 por gravedad, menos la tensión es igual a masa por aceleración. Y acá tenemos la ecuación 2. Entonces, la ecuación 1 es tensión 1 igual a masa por aceleración. Y la segunda ecuación es masa 2 por gravedad menos la tensión es igual a la masa 2 por aceleración. Y ahora reemplazamos T en la ecuación 2. Entonces tenemos que masa 2 por gravedad menos masa 1 por aceleración es igual a masa 2 por aceleración. Aquí despejamos masa 2 por aceleración más. Entonces queda masa 2 por gravedad es igual a masa 2 por aceleración más masa 1 por aceleración. Luego hacemos un cálculo de factor común y nos queda que la masa 2 por la gravedad es igual a la aceleración de la masa 2 por la masa 1. Y como conclusiones tenemos que cuando la gravedad es menor, el tiempo de recorrido aumenta. Pudimos analizar las fuerzas que se ejercen sobre el carrito y la masa. Y también pudimos comprobar que la suma 2 de la masa 1 por la aceleración es igual a la masa 2 por la gravedad. Podemos decir que el crecimiento del tiempo es constante y se puede utilizar fórmulas para calcularlo. A mayor gravedad el peso va a ser mayor y también el valor de la aceleración disminuyendo en tiempo de movimiento. Esto lo pudimos ver comparado con la gravedad de Júpiter, con la de la Luna y con la de Saturno. Cuando la gravedad de la Luna, por ejemplo, es menor que la de la Tierra, entonces toma mucho más tiempo para que se desplazara el carrito. Y ya eso es todo. Muchas gracias.